Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra, con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos, a todos quienes están en conexión, continúan en conexión a través de Neuma Media. Agradecemos a Dios, en verdad, el que nos dé la oportunidad de estar de nueva cuenta, como todos los miércoles, en este espacio, a través de este medio. Muy agradecidos con Dios y muy contentos de estar otra vez aquí, en este programa, Escudriñando la Palabra. Estamos transmitiendo a través de Neuma Media y también a través de mi Facebook personal. Y el propósito es poder interactuar, tener esta conexión a través de este medio, pero siempre también con el propósito de poder, bajo la dirección de Dios y de su Espíritu, predicar, hablar de la palabra de nuestro Dios. Estamos agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno y hemos experimentado su gracia, hemos experimentado su amor, su bondad, su misericordia. Entre otras muchas cosas que Dios hace visibles y palpables en nuestras vidas. Y yo siempre agradezco a Dios que nos dé la oportunidad de estar aquí para predicar, hablar su palabra. Hoy, este día, quiero utilizar un pasaje bíblico que está en la primera carta de Pablo, o la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 2. Ahí quiero centrar el fundamento bíblico en la primera carta, la primera epístola de Pablo a los Corintios, ya que a través de esta primera carta nosotros podemos aprender muchísimas cosas de la posición, de la forma de vida, del modelo que estaban desarrollando en el caminar en la fe cristiana los corintios, y cómo es que a través de lo que Pablo escribe nosotros también podemos tomar ciertos principios, ciertas bases sobre el desarrollo, sobre el vivir, una vez que uno ha experimentado el conocimiento de Cristo a través del Evangelio, en otras palabras, en el ámbito del nuevo nacimiento. Y cómo es que las cartas paulinas nos revelan también en la iglesia actual la postura o el desarrollo de vida que debemos implementar, siempre basado, siempre teniendo como referencia el que tengamos la palabra de Dios como el patrón y modelo, o la norma, o la autoridad suprema en la que nosotros tenemos que desarrollar nuestro cristianismo o nuestra fe cristiana.
el hecho de que nos hagamos llamar cristianos, el hecho de que nos hagamos llamar evangélicos, tiene que ver que hemos conocido la escritura, hemos conocido el evangelio y hemos conocido también el hecho de saber vivir de acuerdo y conforme a lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Entonces, en esta noche de ya 15, es día 15 de octubre, estamos a la mitad de este mes. Y queremos siempre utilizar versículos bíblicos. Fermín, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y dice la Biblia, yo quiero, le vuelvo a repetir, utilizar primera carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 2, primera de Corintios, capítulo 2, los primeros 5 versículos bíblicos. Dice la Biblia de esta manera: así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, cuando Pablo utiliza la connotación el testimonio de Dios, está hablando del evangelio, está hablando de la palabra, la cual Dios le reveló a él para hacerla saber a los que le oían. Hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciarles el testimonio, el evangelio de Dios, la palabra de Dios, no lo hice con excelencia de palabras o sabiduría, pues yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El tema de Pablo en el diálogo con los hermanos no tenía que ver con sus logros, no tenía que ver con su testimonio, no tenía que ver con algo que no fuera el mensaje del evangelio. Y todos sabemos que el mensaje del evangelio en esencia está presente en la persona de Cristo. Estuve entre vosotros, versículo 3, con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo sabía el peso de responsabilidad que tenía al predicar el evangelio. Y al predicar el evangelio, Pablo tenía que ver resultados de lo que Dios podía hacer a través del mensaje de salvación. Por eso es que él utiliza estas partes en las que él dice: estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, porque no se trataba de él, sino de Cristo. Y cuando el mensaje uno lo proclama, debe proclamarlo con temor y temblor, sabiendo que somos responsables en cuanto a nuestra vida, el llevar a cabo la transmisión del poder del evangelio. Los resultados los da Dios, pero nosotros se nos ha encomendado a llevar esta causa o esta hora. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis amados, si usted ha sido un buen lector bíblico, y me refiero no en el hecho de menoscabar que usted lea la Biblia, sino en el hecho del resultado que tiene el poder entender, comprender, escudriñar y desarrollar ese sentido teológico de lo que leemos en la Biblia, tiene que tener una repercusión en nuestra vida como cristianos. Si usted ha sido un buen lector bíblico, se dará cuenta que en la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, les hace ver cuál debe ser el buen resultado, cuál debe ser el buen desarrollo, cuál debe ser el buen caminar de la fe cristiana después que uno ha recibido el evangelio. Y ciertos aspectos que Pablo notó, ciertas actitudes, ciertas características de la iglesia de los Corintios que Pablo notó
era que no estaban desarrollando ni estaban viviendo conforme a lo que el poder del evangelio quería desarrollar en la vida de los cristianos. Recordemos que Pablo notó, se dio cuenta por los informes que le hicieron llegar de que la iglesia en los Corintios había problemas, había divisiones, había inmadurez, había ciertas cosas que no eran conforme a la predisposición de haber conocido el evangelio y el buen desarrollo del caminar como era conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que, el apóstol Pablo menciona esto en los primeros versículos del capítulo 2 de la carta a los Corintios. ¿A dónde quiero centrarlo o llevarle esta noche? La temática es, y yo considero que siendo maduros, siendo personas que hemos conocido el evangelio, debiéramos entender esto. ¿Cuándo es que el cristiano, cuándo es que el creyente debe saber? Escuchen esto. ¿Cuándo es que el cristiano, cuándo es que el creyente debe saber que la palabra de Dios no está haciendo efecto en su vida? Esta pudiera ser una pregunta desafiante y a la vez muy profunda para el cristiano del tiempo actual. Pero es una realidad actual que debemos nosotros también atender con madurez. Escuchemos esto. ¿Cuándo es que el cristiano debe saber que la palabra de Dios no está haciendo efecto en su vida? Detengámonos aquí un poco y analicemos de una manera madura, de una manera en la que podamos nosotros, sin hacernos sentir que quizás no estamos viendo, desarrollando o viviendo correctamente. No me refiero a eso. Pero sí es importante que nosotros detengamos un poco para reflexionar en este sentido. ¿Cuándo es que el cristiano debe saber que la palabra de Dios no está teniendo efecto en su vida? Y le vuelvo a repetir, esta pregunta puede ser profunda, pero también desafiante para todo el cristiano. Pero es una realidad que debemos atender de una manera madura. Este tema, créame que es relevante, ya que puede evidenciar si el cristiano solo es un oyente de la palabra y no un hacedor de ella. Vuelvo a repetir esto. Este tema de cuándo es que el cristiano debe saber que la palabra de Dios no está haciendo efecto en él es un tema relevante, ya que puede evidenciar si el cristiano solo es un oyente de la palabra, mas no un hacedor de la misma. El creyente que es oidor, mas no hacedor, realmente no está en ese proceso en el cual debe permitir que la palabra de Dios ejecute una transformación de vida. Y para todos nos debe quedar claro, créame, que los efectos del conocimiento de la palabra de Dios deben ser claros, visibles, testimoniales, y en ellos debe reflejarse un conocimiento no solamente teórico,
sino un conocimiento práctico de la palabra de nuestro Dios. Pero volviendo a la temática de lo que en esta noche queremos utilizar como fundamento bíblico y lo que Pablo hablaba en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, los primeros dos versículos bíblicos. ¿Cuándo es que el creyente debe saber que la palabra de Dios ya no está produciendo cambio o transformación en su vida? Yo no sé si alguna vez nos hemos nosotros preguntado o planteado esta pregunta. ¿Cuándo es que en mí, como creyente, como cristiano, la palabra de Dios ya no está produciendo cambio, ya no está produciendo transformación, ya no está produciendo un sentido de vida acorde o conforme a lo establecido en su palabra? Es necesario que nosotros también hagamos un análisis que tenga que ver con el desarrollo de mí, desarrollo, válvula de redundancia, de mi fe como cristiano. Pero es importante que entendamos esto y nos debe quedar claro que el poder de la palabra, el poder del conocimiento del evangelio tiene efectos que hacen visibles, claros, testimoniales en el reflejo de que verdaderamente hemos conocido a Dios, no solamente de una manera teórica, sino el desarrollo de una vida práctica, el conocimiento y el desarrollo de nuestra fe es visible. Mis amados, la temática de esta noche tiene el propósito, tiene el enfoque de que nosotros desarrollemos una fe cristiana, no basada en ideas, no basada en filosofías, no basada en pensamientos en los que nosotros tratemos de imponer o de involucrar o de inyectar pensamientos, ideas en base a lo que nosotros querramos pensar que es lo correcto. Todo tiene que ver con el someter nuestra vida a la palabra de Dios. De hecho, quiero hacer un paréntesis. Yo posteaba en estos días acerca de una frase del reformador Martín Lutero, y él decía que su vida, su alma, estaba cautiva a obedecer la palabra de Dios. Y saben que es una forma o estilo de vida que tenemos que desarrollar todos los creyentes. El someter, el desarrollo, el caminar, el pensar, el hablar, el interactuar con todo lo que tiene que ver nuestra vida en base a la palabra de nuestro Dios. Y por ello, para nosotros debe ser claro, es que cuando el creyente no está mirando un estilo de vida que lo ha llevado a conocer la Biblia, pero sin transformación del carácter, de la personalidad, del estilo y de la forma de caminar, si no hay un cambio que antes desarrollaba cuando no tenía a Cristo, ahora que lo tiene, entonces algo está sucediendo. Algo está pasando. Por eso la temática tiene que ver con un cuestionamiento. ¿Cuándo es que un creyente debe saber que la palabra de Dios no está produciendo cambio o transformación en su vida? ¿Cuándo? Esa es la pregunta temática del desarrollo de la predicación o el sermón de esta noche. ¿Cuándo es que el creyente debe saber que la palabra de Dios ya no está produciendo cambio o transformación de vida? Ahora, en este sentido yo quiero decirle que todos los que hemos nacido de nuevo y todo lo que tiene que ver con el cambio, la transformación, esto es progresivo. No sufrimos
un cambio total en el nuevo nacimiento, sino que a partir de ahí inició el cambio y la transformación de nuestra vida, siempre y cuando nosotros tengamos como fundamento lo que tiene la palabra para el desarrollo de un conocimiento. El conocimiento más profundo de Dios produce un cambio más profundo de mi vida. Escuche esto, un conocimiento más profundo de Dios y su palabra produce un cambio más profundo en el desarrollo del caminar de mi vida. Y esto pareciera que ha quedado rezagado o ha sido menoscabado, pero no debiera ser así. Entonces, ¿cuándo es que el creyente debe saber que la palabra de Dios ya no está produciendo cambio o transformación en su vida? La respuesta a esta pregunta es cuando hay mucho conocimiento, pero no hay aplicación para que ese conocimiento traiga transformación en nuestra vida. Ahora, entendamos esto. Y hay un pasaje bíblico y quiero leérselo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 23. Mire lo que dice la Biblia y quiero leérselo. Había un cierto grupo, conocedores de la ley, conocedores de los escritos, conocedores de aquel entonces la palabra. Y esto nos debe a nosotros también, ¿cómo decirlo? De una manera en la que podamos entenderlo. Nos debe quedar claro que entre más yo pueda tener esa conexión, interacción con la palabra y con Dios, más sentido de cambio debe existir en mi vida. Dice Mateo capítulo 23, donde Jesús acusa a los escribas y fariseos. ¿Y por qué los acusa? Dice la escritura, Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y se sientan también los fariseos. Cuando Jesús habla de la cátedra de Moisés, habla de la enseñanza que ellos impartían a todos quienes convocaban. Cuando Jesús habla en la cátedra, cátedra viene de catequesis y catequesis viene de enseñanza, de discipulados, de adiestramiento basado en la Biblia. Y dice Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y así que todo lo que ellos les enseñen que guarden, guárdenlo. ¿Se acuerdan que Jesús habló también en este sentido, este principio? El que guarda mis mandamientos, escuche, cuando Jesús dijo el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Porque el sentido de guardar el mandamiento, de guardar la palabra, estás enfocado de que cuando se queda la palabra en tu vida produce un cambio. ¿Cuál es el cambio? El que reconozcas que Jesús es tu Señor y que tienes que vivir de acuerdo a lo que tu Señor te ha enseñado. Entonces, cuando Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Escuchen, mas no hagan conforme a ellos hacen, porque dicen hacer y no hacen nada. Porque atan cargas muy pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En otras palabras, los escribas y fariseos
daban una enseñanza que ellos no vivían. Ellos daban una instrucción que ellos no aplicaban. Tenían un montón de conocimiento, principios, valores, bases, fundamentos, pero no desarrollaban. Entonces, ¿cuándo es que el cristiano debe saber que la palabra de Dios ya no está haciendo efecto en su vida? Cuando tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero no lo practica, pero no lo hace, pero no lo vive. Y trata de, ¿cómo decirlo? Trata de impresionar o trata de tener él como un parteaguas o como ser una referencia, pero prácticamente no está desarrollando la vida que él dice tener. Entonces, esto es que cuando el creyente escucha, cuando el creyente lee o está en un estudio bíblico, pero su carácter no ha sido cambiado, es que el efecto del evangelio ya no está haciendo nada en él. Saber mucho de la Biblia no significa vivir conforme a ella. Escuche esto. Saber mucho de la Biblia no significa vivir conforme a ella. Cuando la palabra no produce obediencia, cuando la palabra ya no produce humildad, cuando la palabra ya no produce perdón, significa que la palabra ya no está penetrando en el corazón de esa persona. Y si la palabra ya no está penetrando en el corazón de esa persona, significa que solamente es oidor, como dijo el apóstol Santiago, es oidor, mas no hacedor de la palabra. Entonces, mis amados, para nosotros, en verdad, para nosotros nos debe quedar claro el hecho de que cuando ya no hay un efecto de la palabra, del evangelio, de la escritura en nuestra vida. Y cuando me refiero a un efecto, me refiero al efecto de cambio, al efecto de sometimiento, al efecto de vivir y desarrollar la vida. Ahora, vuelvo a reiterarlo, porque algunas personas han creído o han pensado que una vez que yo reciba a Cristo y lo reconozca como mi Salvador, lo reconozca como la persona que pagó el precio por mi salvación, ya no tengo que hacer nada. Hay una lucha, hay un sentido de hacer ver. Es cierto, Jesús me salvó y Él pagó el precio. Él me ha hecho justicia delante de Dios. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Quedarme con brazos cruzados? ¿Estar en un reclinable, en un sillón, sin hacer nada? Debe haber una correspondencia. Es cierto, por gracia sois salvos. Es cierto, la gracia es un regalo de Dios para que yo pueda, una vez reconociéndolo como mi Salvador, ser parte de la comunidad o del pueblo de Él. Pero en lo que respecta a la correspondencia de la forma de vida que tengo que desarrollar, eso se aplica a mí. A mí. Yo he dicho, en el evangelio hay estatutos, mandamientos y ordenanzas. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. El evangelio es el medio que Dios nos dio a través de Cristo como el mensaje de vida. Y quien lo recibe es salvo y el que no es condenado. Así lo dice la Escritura. Pero en esa parte que me corresponde a mí en demostrarle a Dios que soy su hijo,
en esa parte que me corresponde a mí, en demostrarle que me esfuerzo, que me esmero por vivir en obediencia, por vivir de una manera piadoso o piadosa, de vivir de una manera dentro de los márgenes de lo que tiene que ver su voluntad. Eso me corresponde a mí. Yo no puedo demeritar eso. Yo no puedo sentarme en un reclinar en un sillón y rascarme la panza y decir, ya soy salvo. No, no. Yo tengo que entender que tengo que corresponder, no de una manera legalista o aplicación de leyes, nada de eso, no me refiero a eso, sino en demostrarle al Señor quién soy, su hijo. Y el hijo obedece, el hijo se somete, el hijo vive bajo autoridad, el hijo de Dios trae ofrenda de alabanza. El Hijo de Dios sabe que se pagó un precio por él y que tiene que corresponder amando a Dios como su Señor y su Salvador. Yo no estoy hablando de algo que tiene que ver con ritos, prácticas o acciones que me den méritos para ganar mi salvación. Yo no me refiero a eso. Me refiero al hecho de que tengo que demostrar quién soy. Amados, todo creyente debe saber que si la palabra de Dios no está haciendo efecto, es porque quizás hemos endurecido nuestro corazón. Y esto sucede cuando viene una corrección. Y esa corrección viene de parte de Dios. ¿No dice la Escritura que Dios al que toma como su hijo lo corrige? Ahora estoy hablando de corregir y no de castigar, porque son cosas completamente diferentes. Pero es importante que nosotros tengamos una buena teología bíblica para poder entender lo que tiene que ver corrección con castigo. Y yo no estoy hablando de castigo, pero es importante que nosotros sepamos esto. Así como el padre corrige a sus hijos para que estén dentro de las normas de un hogar, así Dios también corrige a sus hijos para que estén dentro de la norma de su voluntad. Y lo vuelvo a repetir, mis amados, así como un padre de familia, una madre de familia establece corrección para que sus hijos estén dentro de lo que tiene que ver de los principios de un hogar, así Dios tiene también corrección para sus hijos para que estén dentro de su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, entendamos esto. Todo creyente debe saber que si la palabra de Dios ya no está haciendo efecto, es porque quizás su corazón se ha endurecido por las correcciones que Dios le ha dado, por el llamado de Dios que le ha hecho a vivir para él. No se acuerda que la Escritura dice que nosotros somos especial tesoro. No sé si ha escuchado que la Biblia dice: vosotros sois pueblo santo para Dios, somos un linaje escogido, y lo que somos de Él, quienes somos de Él, somos valorados en ese principio de no volver a perdernos de la propiedad de nuestro Dios. Entonces, cuando la persona justifica su pecado y no quiere corrección, está evitando el arrepentimiento y no deja que la palabra de Dios actúe efectivamente en su vida. Miren, amados, la audiencia que hay en Neumomedia es una audiencia de diferentes niveles
en cuanto al estudio teológico. Habrá maestros, predicadores, habrá líderes, habrá hermanos. Y no trato ni se trata tampoco de hacer menos a unos y más a otros. Se trata de tener un conocimiento claro y aterrizado en la vida del creyente para que lo desarrolle conforme a lo que Dios ha establecido sobre su palabra. Mateo 13:15. Dice la Escritura: porque el corazón pudiera ser que este pueblo se haya engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto está en Mateo 13:15. Y cuando Jesús habló acerca de esto, tenía que ver con el hecho de que muchos creían que siendo descendientes de Abraham, no tenían a nadie como norma para establecer un estilo de vida basado en lo que Dios dice. Y por eso es que desestimaban la persona de Cristo. De hecho, Jesús en alguna ocasión les dijo: si vosotros fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. De hecho, Jesús les dijo: antes que Abraham fuera, yo ya era. Amados, para vosotros debe ser siempre muy importante que el poder de la palabra produzca corrección y cambio de carácter en nuestra vida, y no tratar de justificar el hecho de decir que vivo bajo la gracia y hacer lo que a mí me plazca. Esto no debe ni puede ser así. De ahí el valor y la importancia del desarrollo de un conocimiento claro, pero sobre todo fundamento bíblico para un buen desarrollo de vida cristiana. En verdad, ¿sabían también ustedes que una principal razón por qué la palabra de Dios ha perdido efecto para cambiar nuestra vida? Yo no sé si nos hemos hecho esta pregunta. Bendiciones, Pastor Alex, hasta Perú, en Lima, Perú. Dios lo bendice, pastor. ¿Sabían ustedes una razón principal por la que la palabra de Dios ha perdido el efecto para cambiar nuestra vida? Y esto radica en menospreciar la comunión con Dios. ¿Sabían ustedes que hay un efecto glorioso? Hay un efecto maravilloso en el resultado del poder de la palabra, pero tiene que ver con la comunión que yo tenga con Dios. Entre más comunión tenga con Dios, entre más sea entrelazado el hecho del desarrollo de la vida cristiana con Dios, más entendimiento claro, genuino y perfecto tendré de la Escritura. Y esto debe ser algo que nos debe a nosotros impactar en el corazón. De ahí la importancia de que si el creyente ya no ora, si el creyente ya no medita en la palabra, su vida espiritual empezará a secarse. Pero el enfoque principal del poder entender, del poder del caminar y el desarrollar la vida cristiana se fundamenta o se enfinca en la comunión con Dios. ¿Quién inspiró la palabra? ¿Quién inspiró a aquellos hombres para que redactaran lo que hoy tenemos y llamamos Biblia? Dios. Dios lo hizo. Algunos podrán decir: no, yo conozco la Biblia, pero si no tiene comunión con Dios, no ha conocido nada. Porque en la revelación plena que dictamina el buen desarrollar de la fe cristiana, va entrelazado en conocer a Dios y el vivir con Dios.
¿Por qué cree que hoy hay muchas personas con filosofías, pensamientos, doctrinas que están siendo distorsionadas? Usted ha escuchado últimamente a cantantes cristianos, a levitas cristianos, a líderes, pastores. Yo escuchaba aquí en México, creo que en la parte de Sinaloa, escuchaba a un predicador que dice que le llaman Mamá Espíritu Santo. Dicen que hay una parte femenina de Dios y que es el Espíritu Santo. Y tantas aberraciones y tantas herejías que hoy están surgiendo, porque han llenado su cabeza con tantas ideas y con tantos pensamientos que los analizan personalmente. Ya hay filosofías y pensamientos y doctrinas que son de hombres y no de Dios. Y la raíz de tener filosofías, doctrinas y pensamientos de los hombres es porque desestimaron la conexión con Dios y con su Espíritu. Y hoy vemos tantas cosas, debates, contiendas, pleitos, con lo que tiene que ver la Biblia. Es cierto, uno debe ser un defensor del Evangelio. Es cierto, uno debe ser una persona que hable con claridad lo que tiene que ver con la Biblia. Pero no se trata de implantar o de imponer o de injertar algo que no es de Dios. Mis amados, si el creyente ya no ora, ya no medita en la palabra, su vida espiritual va a empezar a deteriorarse. Todo efecto de la palabra de Dios depende de mi comunión con Dios. Todo efecto de la palabra de Dios depende de mi intimidad con Dios, y esta debe estar activa. Sin comunión con Dios, la palabra de Dios no puede tener o dar fruto. El fruto viene de Dios y de su Espíritu, y se recalca y se desarrolla en el lineamiento de la Biblia. No hay un fruto que no tenga yo en la intimidad con Dios que la Biblia no me pueda confirmar perfectamente. Mis amados, ¿saben por qué muchos creyentes hoy en la actualidad? ¿Por qué muchos creyentes hoy en la actualidad no dan fruto? ¿Por qué no hay fruto visible? Jesús dijo que cuando la semilla cae en buena tierra, cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, siempre habrá fruto. De hecho, Jesús habló la parábola del sembrador. Usted la conoce perfectamente. Hubo 4 tipos de terrenos donde la semilla cayó: pedregales, espinos, junto al camino y la buena tierra. Solamente en un buen terreno dio fruto esa semilla. Los pedregales, los espinos y junto al camino no eran buen terreno. Y Jesús habló lo que representaba eso. Pero vuelvo a mencionarle esto. Muchos creyentes no dan fruto porque no han permitido que su corazón sea buena tierra. La semilla de la palabra siempre va a dar fruto, pero cuando no cae o no está en buen terreno, no lo dará. No lo dará. Y Jesús dijo esto: si la palabra de Dios no da fruto, no fue porque Dios no haya querido que dé fruto, sino que no hemos sido buena tierra. Si no hay crecimiento, si no hay servicio, si no hay amor, si no hay santidad, es síntoma de que la palabra no ha caído en buena tierra. Y cada uno determina, cada uno se plantea en base al resultado o al fruto que ha expresado,
si ha sido o no una buena tierra. Pero preguntémonos, según la temática de esta noche, preguntémonos, ¿cuándo es que el cristiano debe saber que la palabra de Dios ya no está produciendo efecto en su vida? Hoy hay muchísimas personas que utilizan el nombre de cristianos. Hoy hay muchas personas que utilizan el nombre de creyentes, que hablan y mencionan que pertenecen a tal o cual iglesia. Pero si la palabra de Dios no ha dado fruto o no ha tenido efecto, algo está pasando. Algo está sucediendo. Mis amados, Mateo 13:22. Mire lo que dice la Biblia. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas la ahogan, y esa palabra se hace infructuosa. El 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y atiende la palabra y da fruto y produce a 170, a 100, a 70 y a 30 por uno. Mis amados, ya para terminar, como conclusión, un creyente sabrá. Un creyente sabrá, conocerá que la palabra de Dios ya no está haciendo efecto. Cuando esa palabra ya no quiere que lo corrija. Cuando ya no quiere que lo redarguya. Cuando ya no quiere que lo mueva a que Dios lo transforme. Cuando ya no quiere que esa palabra le haga vivir en santidad. Es ahí donde tenemos que revisar nuestro corazón. Mis amados, el poder de la palabra y el poder del evangelio tiene efectos extremadamente poderosos en la vida del cristiano. Créame, el poder del evangelio, el poder de la palabra, tiene la capacidad de hacer que el corazón del hombre y de la mujer reconozcan que necesitan a ese Dios que inspiró la palabra. Y en ello tiene que haber pruebas, evidencias claras y visibles de que esa palabra está produciendo cambio y transformación en nuestras vidas. Gracias, mis amados. Gracias por escucharnos, por vernos, y gracias por tener este tiempo en el que podemos interactuar con el mensaje y la predicación de su palabra. ¿Qué les parece si oramos en esta noche? Yo no conozco en sí el desarrollo de su vida y los efectos que haya tenido o está teniendo el evangelio, la palabra de Dios, pero Dios sí lo sabe. Él prácticamente conoce todo lo que tiene que ver con nuestra vida, nuestro vivir, nuestro andar, nuestro caminar, en lo que tiene que ver la fe cristiana. Dios lo sabe todo, a Él no lo podemos engañar. En verdad, cada uno rendirá cuentas a Dios de sí mismo. Aquí no habrá un amparo, aquí no habrá
una excusa, aquí no habrá una justificación, no habrá nada. Cada uno le dará cuentas a Dios de cómo vivió, de cómo fue el desarrollo de su vida. Si fue de entrega total, si fue superficial, si fue por lapsos de tiempo en la fe, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él le dará a cada uno conforme al mérito que desarrolló en la vida que Él estuvo aquí en este tiempo. Es cierto lo que dice Pablo en Romanos 8:1. No habrá ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero cuando yo estoy en Cristo, en mí el resultado del Evangelio da evidencias. El que está en Cristo da resultado de que el poder de la palabra lo ha cambiado, lo ha transformado, lo ha hecho vivir con diferencia. El que está en Cristo vive para Él, camina para Él, desarrolla una vida interactuada con las personas para Cristo, porque la gloria y la honra es para Cristo. Dejemos de pensar o dejemos de vivir que porque la gracia, yo lo dije la semana pasada, hay muchos que están abusando de la gracia de Dios. Aun quien abuse de la gracia de Dios, pero no para vivir para Él, sino para vivir para uno mismo. Le voy a decir algo. Le va a rendir cuentas a Dios. Padre, amado Dios, te doy gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a vivir siendo efecto del poder del Evangelio en nuestra vida. Que lo que decimos ser, lo vivimos, lo hablamos, lo pensamos, lo caminamos, lo interactuamos. Y todo, Señor, sea gracias a tu palabra. Señor, no queremos ser, no debiéramos ser personas que conozcan el Evangelio, la palabra, y no haya efectos de cambio y de transformación. Señor, hay muchas personas que dicen conocerte, pero viven como no conociéndote. Hay muchas personas que dicen que te aman, pero no aman o no viven la vida amando a los demás. Y así pudiera mencionar muchísimas cosas, pero ayúdanos a no vivir de esa manera. Gracias te doy, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Amén. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.